Daniel capítulo 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bendito Padre Celestial, te suplicamos, te pedimos, Señor, que hoy traigas palabra para nuestras vidas. Guíanos y que podamos salir edificados, bendecidos, Señor, crecer en el conocimiento tuyo y en la gracia, en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo. Y decimos todos un amén fuerte, fuerte. Gloria a Dios. Bueno, tenemos que dar una pequeña reseña histórica para poder entender este pasaje, y cuando los enemigos de la Biblia aparezcan, usted va a tener material para refutar lo que ellos dicen. Los acontecimientos que se registran en los 4 primeros capítulos de Daniel, tal como lo hemos estudiado, tienen que ver con el reinado de Nabucodonosor, quien fue el hombre que Dios usó para extender y unificar el imperio babilónico y que lo llevó a su máximo esplendor. Eso es importante decirlo. Fue el hombre que Dios usó. Dios usa hombres, y lo usó para que el imperio de Babilonia se extendiera. Lo unificó, porque no puede haber extensión sin unificación. Por eso cuando el Señor oró allá en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, hablando de su iglesia, el Señor dijo que sean uno, así como tú y yo somos uno, porque sin unidad, sin unificación, no hay extensión. No puede, y esto es aplicable no solamente a la iglesia, no solamente aplicable a los países, sino que inclusive en el hogar. Yo he hecho énfasis en esto, que si no hay unidad en el hogar, no hay extensión, no hay crecimiento, no hay abundancia, no hay prosperidad. Para que Dios pueda bendecir un hogar debe haber armonía. Armonía, deben estar juntos y en armonía. Y utilizo el término juntos y en armonía, porque uno puede estar junto y estar en desarmonía. Uno puede tener a alguien a la par y vivir en desarmonía. Por eso es bien importante no solamente estar juntos, sino estar en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unificación, Dios envía bendición. Ahí es donde se cumple que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, porque hay unificación. Entonces, si esto es aplicable en el hogar, y por eso la invitación es: vivan en armonía, vivan juntos, que haya unificación. Que no jale uno para el norte y otro para el sur, uno para un lado y otro para otro lado. No, que haya unificación, y ahí es donde Dios bendice. Si no, ustedes, escuchen bien, les va a pasar como muchos que practican conmigo, que trabajan y no ven el fruto del trabajo.
no ven abundancia, no ven prosperidad y dicen, bueno, ¿a dónde está la fuga? ¿A dónde está todo el esfuerzo que hacemos trabajando? Simplemente en el hogar tuyo no hay unificación, no hay armonía, y por eso cuando llega el final del mes andas viendo quién te dé dinero para pagar la renta, no puedes pagar el teléfono, el miserable teléfono no lo puedes pagar porque no hay unificación. Pero donde hay unificación, Dios bendice. Por eso dice el Salmo: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy lo vamos a decir de esta manera: los esposos juntos y en armonía. Aleluya. Eso es aplicable a nivel de iglesia. Una iglesia donde no hay unificación, tampoco hay crecimiento, no hay expansión. Porque donde hay división, Dios no bendice. Tiene que haber unificación para que Dios bendiga. Si eso es aplicable a la iglesia, es aplicable a un país. Ahorita nosotros estamos viviendo aquí una vorágine de división en los Estados Unidos. Es algo terrible lo que hay en política, una división extrema. Pero esto no solamente es Estados Unidos, esto está en México, esto está en El Salvador, donde hay una división terrible, y donde no hay unificación, no hay bendición. Eso tenemos que dejarlo ya bien claro en nuestra mente. Entonces, Nabucodonosor, el hombre que Dios usó y que terminó entregándole su vida al Señor después que quedó loco por 7 años. Y entonces le entregó su vida al Señor y alabó el nombre del Señor. Y de acuerdo a la historia, los últimos años de él, promovió el culto a Jehová, el Dios de los cielos. Y Dios va a bendecir a aquel que promueve que la gente conozca al único Dios vivo y verdadero, que salga de las tinieblas y que salga de la ignorancia. Dios va a bendecir eso. Ahora, observen ustedes, Nabucodonosor reinó 43 años. 43 años. Y eso habla muy bien de su reinado. Hay gente que está de gobernador y que la gente ya quiere que se termine el tiempo, que ya salga, porque no lo quieren. Murió en el año 562 antes de Cristo. Ahí murió Nabucodonosor. Cuando él muere, lo va a suceder en el trono su hijo Evil Merodat, su hijo. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque muchos piensan que Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Era hijo es decir, directo, que muere Nabucodonosor e inmediatamente Belsasar entra en el trono, y están totalmente equivocados. Entre Nabucodonosor y Belsasar habían transcurrido aproximadamente 23 años. 23 años. Cuando Evil, el hijo Merodat, hijo de Nabucodonosor, llega al trono, reinó nada más 2 años y fue asesinado por su cuñado Meriglasor. Este llega al trono, Meriglasor, y va a reinar 4 años. Luego llega el hijo de él, el cual va a ser también depuesto, para que luego llegue Nabonido, que va a ser el padre de Belsasar. Ahora, en la historia, por eso tuve que dar esta introducción, porque en la historia no aparece Belsasar. Inclusive muchos se reían de este capítulo de la Biblia, porque en todos los anales de la historia Belsasar no aparece. Aparece Nabonido como el último rey de Babilonia, que fue prácticamente depuesto cuando los medos persas, el siguiente imperio, conquista Babilonia, y aparece Nabonido como el último rey de Babilonia. Entonces, ¿cómo es que aquí aparece Belsasar? Y lo de la alta crítica bíblica en el siglo pasado, Dios mío, nos hicieron pedazos, que éramos unos locos atendiendo este libro de Daniel, porque este Belsasar no existía. Pero como Dios es un Dios lindo y maravilloso,
Mientras la alta crítica estaba diciendo que Belsasar no había existido, que ese era un invento de Daniel, de repente los arqueólogos encontraron ese cilindro, que así se llama, el cilindro de Nabonido, ahí en Babilonia. Lo encontraron, y en ese cilindro de Nabonido, que ahora está en Londres, ahí está claramente especificado que Nabonido se retiró a Arabia a una diligencia quizás militar y dejó en su lugar en el palacio a su hijo mayor Belsasar como corregente. Es decir, no era el rey, pero desde el momento que se quedaba allí estaba haciendo las funciones de rey. Nunca fue rey, digámosle técnicamente, pero prácticamente sí, porque el papá le dijo: te quedas aquí, yo me voy porque quiero unificar el imperio de nuevo, quiero que el imperio vuelva a tener esplendor. Y andaba en sus batallas, inclusive Nabonido, recuerden ustedes que llegó a Judá, lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías, que le sacó los ojos ¿a quién? A uno de los reyes de Judá, etcétera, etcétera. Vamos a tener a este y a un rey anterior a él que lo menciona Jeremías. Por eso es bien importante estudiar esto, porque Belsasar no era en línea directa de Nabucodonosor. Bueno, aclarando esto, para cuando de repente aparezca uno ahí diciéndoles que Belsasar no existió, dígale: vete para Londres y ahí vas a encontrar ese cilindro que encontraron con escritura cuneiforme, donde aparece que Belsasar quedó como corregente cuando su padre Nabonido salió a una labor militar. Bueno, entonces dije que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 han transcurrido aproximadamente 23 años en el que varios reyes se sucedieron en el trono, y este fue un tiempo marcado como faltaba la cabeza. Lo mismo que va a pasar después con el imperio griego. Cuando Alejandro el Grande muere, el imperio se hizo pedazos porque faltaba la cabeza, y se dividió en 4 y aquello terminó destruido. Luego apareció Roma y los derrotó. Entonces ahora ha venido un deterioro en Babilonia, conflictos internos, intrigas, asesinatos, que va a llegar el final del imperio babilónico. ¿Y por qué es bien importante mencionar eso? Porque no ha habido un imperio más de mayor esplendor que el de Babilonia. Un imperio maravilloso que logró reunir a todas las tribus de ese sector. Oro por todos lados, grandeza por todos lados. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Babilonia, con sus jardines colgantes. Y eso nos habla que todo lo de esta tierra es temporal, es efímero, es pasajero. Nabucodonosor muere, Babilonia la grande desaparece, pero Dios sigue reinando en su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Es decir, hombres vienen, hombres van, hombres vienen, hombres van, y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por siempre. Aleluya. Ahora bien, que Belsasar se mencione como personaje histórico y como rey, siendo Nabonido el último rey de Babilonia, repito, técnicamente no es el rey, sino que es su padre, pero prácticamente sí, porque está haciendo las funciones que su padre le ha delegado al salir de Babilonia. Y Daniel lo llama rey. Y toda escritura es inspirada por Dios. Así que desde el momento que Daniel le llama rey, y es una palabra inspirada, sencillamente Belsasar es rey. Así de sencillo. Bueno, ahora bien, unos 23 años han pasado desde la muerte del gran creyente en Dios, Nabucodonosor. Algunas veces hemos hablado lo malo de Nabucodonosor, pero no reconocemos que fue un hombre que terminó de rodillas delante de Dios. Y es que cuando Dios se propone alcanzar a un hombre, lo alcanza. Y aunque para eso tenga que volverlo loco,
Y aunque para eso tenga que hacerlo pasar por un montón de situaciones, cuando Dios se propone, es decir, nadie se puede escapar cuando Dios le pone la mirada a alguien para llamarlo, para escogerlo, para ser su hijo, para ser salvo o para que sea su instrumento. Nadie se puede escapar cuando Dios le eche el ojo. Y eso fue lo que Dios hizo con Nabucodonosor. Aquel hombre arrogante, aquel hombre arrogante que levantó aquella gran estatua de oro y quería que todos lo adoraran. Aquel hombre que pensaba que se podía perpetuar eternamente, llegó a comprender que el único que vive para siempre es Dios. Él vive por los siglos de los siglos y que todo lo demás es pasajero. Nabucodonosor se llenó de humildad después de su locura. Después de su locura, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Alaben a Dios, hermanos. No hay algo que eleve más al hombre que la humildad. La humildad hace grande a los hombres. El hombre piensa que es la arrogancia lo que los hace grandes, y la arrogancia te destruye. La arrogancia te tira abajo, pero la humildad te ensalza. Gloria a Dios. Y créanme que algunas veces uno piensa que ser pobre es ser humilde. No, yo conozco gente pobre más orgullosa y arrogante que el diablo. No, la pobreza no es sinónimo de humildad. La pobreza es sinónimo de andar zapatos raídos, ropa fea, pero no es humildad. En cambio, yo he conocido a hombres con un tremendo conocimiento intelectual y con riquezas y con una sencillez enorme. Así que creo que todavía nosotros podemos pedirle al Señor que nos regale un poquito más de sencillez y humildad. Y por eso es que Nabucodonosor llegó tan arriba, por su sencillez y humildad, después del tratamiento que Dios tuvo con él. Pero observen, esa humildad de él quedó pronto olvidada. Aleluya. Yo sé que todos somos diferentes, pero yo me autodescribo como una persona que amo la sencillez. Es decir, yo no soy amante de andar un carro de lujo, no soy amante de andar esta cadena que ando aquí, esta pulsera me cuesta 50 centavos. Y porque me la regaló mi nieta, ahí la ando. Entonces, es decir, no soy que andan unas grandes esclavas que hasta la mano se les dobla, ¿verdad? Y andan con 4 cadenotas de oro. Y digo, usted puede ser diferente, está bien, excelente, excelente, excelente. Pero estamos hablando de que aquí tenemos dos polos. Quien llevó a la grandeza a Babilonia fue Nabucodonosor. Y Nabucodonosor terminó de rodillas delante de Dios. Pero estar de rodillas delante de Dios es la mayor grandeza de un hombre. Ahora ha llegado un mono. Digo mono en el sentido, digo jovencito. Belsasar. ¿Qué grandeza tenía este? Nada. ¿Que había dado? Nada. ¿Que había estudiado? Nada. Pero simplemente como era el hijo mayor de Nabonido, lo deja como corregente e inmediatamente se infló. Se llenó de humo. Se llenó de humo. Lo que dice San Pablo, no elijas como diácono a un neófito, porque se va a envanecer. Se va a envanecer. Y la palabra envanecer en el griego es tufumai.
tufomai, que es hacerse humo, que significa hacerse vano, que no vale, que no pesa. ¿Entendió? Entonces, nombrar en un puesto a alguien que no lo merece, lo que hacemos es enfermarlo, dañarlo y perderlo y arruinarlo. Por eso es que dice Pablo, no elijas a un diácono primero. Y además dice Pablo, primero ponlos como a experimentarlos, si realmente la hacen o no la hacen para el servicio de Dios. Bueno, sigamos adelante con esto. Pero ahora, Belsasar, el muchacho, se llena de orgullo, se llena de vanidad, se le olvida que su padre quedó, o va bien, no su padre, pero padre en el sentido de que era un legado de herencia de Nabucodonosor, había quedado loco hasta que reconoció que Dios es el grande. Y Belsasar ahora está actuando con arrogancia. El fin del imperio babilónico ya llega. Y es que Jeremías lo había profetizado. Cuando vamos a Jeremías en el capítulo 50, y dice Jeremías, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel, el Dios de ellos, es confundido. El Dios de ellos, Marduk, pues, es confundido. Deshecho es Merodat, el que les acabo de mencionar de los reyes. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Ese es el gran punto de la gran Babilonia, la Babilonia grande, la ciudad de los jardines colgantes. No quedó absolutamente nada. Guarida de animales. Aquella gran ciudad que medía 6 kilómetros por un lado, 6 kilómetros por el otro, 24 kilómetros de muros. Ahora no hay absolutamente nada, no quedó nada, como que si no hubiese existido. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios habla se cumple, todo lo que Dios dice se cumple, quiera el hombre no, los tiempos de Dios son perfectos y se cumplen. Es por eso que te digo en esta noche, si Dios te ha dado una palabra, créela. En su tiempo se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho acerca de... Eso fue lo que le dijo, ¿se acuerdan ustedes? Caleb a Josué. Lo que Dios dijo acerca de ti y de mí. Lo que Dios dijo. Porque Dios ha dicho cosas específicas acerca de ti y acerca de mí. Es decir, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan individual para cada uno de nosotros, y se oponga quien se oponga y se atraviese que se atraviese, ese plan diseñado por Dios se tiene que cumplir. Dios había hablado muchísimos años antes el final de Babilonia. El capítulo 51 de Jeremías todavía es más fuerte y no lo vamos a leer todo, pero así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Pónganle ojo a este versículo y lo que vamos a aprender en este mensaje que viene de Belsasar. Aleluya, versículo 2. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Aleluya. Esto es interesante. Es decir, se levantaron contra mí. Le dijo el Señor a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jamás te levantes contra Dios.
Jamás camines contra Dios. Procura tener a Dios de tu lado, tener a Dios de la mano, tenerlo a Dios en la mañana, tenerlo a Dios en las tardes, tenerlo a Dios en la noche, especialmente cuando la recta de la vida se va acabando. Procura caminar con Dios. Aleluya. Que las cosas no salen como tú quieres, no van a salir como tú quieres, van a salir como Dios quiere que salgan. El punto está, camina de Dios, no reniegues, levanta las manos y como soldado mantén marchando firme, seguro, con el Dios del cielo a tu lado. Aleluya. ¿Sabe que Jeremías había dicho que iban a estar 70 años nada más en cautiverio en Babilonia? 70 años. Y ahora ese tiempo se estaba cumpliendo. Yo no sé cuánto Dios ha dicho que va a durar tu prueba, pero tiene una fecha límite y se va a acabar, se va a terminar tu prueba. Y yo no sé cuánto va a durar mi prueba, pero hay una fecha límite y se va a acabar la prueba. Y Dios se va a glorificar. Y entonces Él cambiará nuestro lamento en baile. ¡Aleluya! Él va a cambiar nuestro lamento en baile. Llenará nuestra boca de risa y de alabanza. Entonces alabaremos y vamos a glorificar al Dios del cielo, que nunca olvida a los suyos. ¿Sabe que a mí me sorprendió que este muchacho, y por eso las naciones deberían de tener a gente con experiencia gobernándolos? Algunas veces pensamos que, especialmente la juventud, cuando alguien joven llega a un puesto, se emocionan y lo ensalzan. Una persona joven no tiene experiencia. Y este es el problema que tenemos ahorita con Belsasar. A mí me sorprende que, de acuerdo a la historia, el ejército medo-persa, con Ciro y Darío, dos tremendos generales, estaban en las puertas de la ciudad con sus tremendos ejércitos. ¿Y qué es lo que hizo este muchacho inexperto? ¿Qué fue lo que hizo? Aleluya. Armó un gran banquete para sus 1000 príncipes, con todas las mujeres. Es decir, apenas era corregente, no era rey, y ya se había hecho de un montón de mujeres, esposas, y de un montón de concubinas. Es decir, estaba rodeado, iba a decir de viejas, pero no lo dije. ¿Qué es lo primero que hacen los de cabeza dura? Los inexpertos, que inmediatamente que tienen dinero piensan que eso les da derecho a tener las mujeres que quieran. Es decir, los que no tienen seso en las cabezas, que tienen otra cosa, pero no tienen seso, no tienen masa gris. Piensan que la grandeza y piensan que la fama y piensan que el dinero, simplemente ahora que venga todo a mis pies porque tengo la plata para comprar. El amor no se compra con dinero. Aleluya. Y si algunos piensan que tener 5, 6, 7, 8, 9 y que es una tontería, porque si no puedes con una, ¿cómo vas a poder con 5? Aleluya. Aleluya. Y eso también está con las mujeres que no pueden atender a uno y andan de pícaras con 2 y 3. Aleluya. Bueno, este muchacho tenía concubinas, tenía esposas, hace un tremendo banquete, traen vino del mejor. Y viendo que el ejército enemigo está a las puertas, y él lo que hace es: no hay una botellita por acá, ¿verdad?
empieza a tomar vino. Dios mío, Dios mío, lo que hace la inexperiencia, lo que logra cuando alguien se enferma de poder y de vanagloria. ¿Por qué vanagloria? Porque todo lo de esta tierra, los aplausos de los hombres, las felicitaciones de los hombres es pura vanagloria, porque los que hoy te levantan, mañana te dejan caer. Ahora, todo este banquete nos da una idea de la arrogancia de Belsasar. No era rey, pero se sentía rey. Aleluya, aleluya. Y la pregunta que vino a mi mente es, a ver, quiero preguntarme por qué está tan confiado. ¿Por qué si tiene al gran general Darío, a Ciro, a las puertas, cada uno con su ejército de los medos y de los persas? Ahí está Ciro con los persas, ahí está Darío con los medas, con miles y miles de soldados rodeando Babilonia. ¿Por qué Belsasar se pone a chupar con sus príncipes, con sus generales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan confiado? Bueno, quizás probablemente porque su nombre significa Bel, que era el dios de los babilonios, el dios de los babilonios, y que era el dios Marduk, pero también se le llamaba Bel. Y luego Sasar, que significa protege al rey. Entonces su nombre significa Bel protege al rey, Marduk protege al rey. Pero ahora se va a dar cuenta que ese es su dios barato. No sirve para proteger, porque el único que protege es el Dios vivo y verdadero. Tal vez hay otro hecho, y era que se sentía confiado porque pensaba que la ciudad era inexpugnable e invencible. Recordémonos que la ciudad esa, una de las 7 maravillas del mundo, tenía una muralla que medía 24 kilómetros alrededor. Tenía de grueso arriba la muralla, el grosor de la muralla. Tenía aproximadamente como de aquí a la pared de grueso. Cabían 4 carros a la par, con tremendas torres. 60 metros de altura, 40 metros de profundidad. Es decir, no había manera de entrar por abajo. Así que posiblemente también se sentía seguro, porque aunque la rodeaban, tenían graneros para sobrevivir años y años, porque tenían comida en abundancia. El agua del río Éufrates habían desviado un canal que pasaba exactamente debajo de la ciudad para proveerles de agua. Así que, señores, si nos mueran si ustedes de hambre afuera, y nosotros aquí lo tenemos todo. La palabra de Dios dice: no confíes en carros ni en caballos, porque los carros y los caballos fallan. Confía en Jehová, el Dios que no falla. Por ejemplo, ¿le pasó a usted que cuando llegó aquel de Estados Unidos le dijo: primo, cuando se quiera ir, avíseme, primo, yo me lo llevo y allá lo voy a apoyar, que se váyase para el norte y que no sé qué, que no sé cuánto? Y ya cuando estaba en la frontera, el primo lo llamó y le dijo: aquí estoy, primo, ya me pasaron, pero están necesitando tanto para hacerme llegar. La una llamada le aceptó y después silencio. Quiero pensar que lo ayudó a llegar a su casa. Y aquí, primo, y mira, mujer, aquí te presento a mi primo que ha venido allá del rancho grande, allá donde yo vivía. Y aquí va a estar con nosotros viviendo. Y a los 2 meses, ¿sabe qué, primo? Va a tener que irse porque mi mujer ya no lo quiere aquí en la casa.
Es decir, gente que te prometió y a la hora no te cumplió. Que cuando usted tenga alguna necesidad económica, venga conmigo, que yo respondo, y a la hora de los cuetazos no respondió. Fíjese que hoy en un mal momento llegó, hoy estoy quebrado, y acaba de meter el montón de dinero a la caja fuerte. Ahí pasó 4 horas contándolo y lo mete en la caja fuerte. Al ratito llega el amigo que, fíjese que tengo problemas, me quiere quitar el carro porque debo tanto. Quiero que, hermano, si me presta. Varón, en un mal momento llega, fíjese. En un mal momento llega. Es más, cuando llegó dejó de contar y lo escondió por ahí el dinero. Es decir, no confíes en hombres, no confíes en sistemas, no confíes en políticos, no confíes en pastores, no confíes en ministros, confía solamente en Dios. Es mala la autoconfianza. Te digo, como por ejemplo aquel que piensa que ya tiene suficiente dinero, ya tengo mi negocio, es decir, estoy bien. En un momento una enfermedad te deja sin nada. ¿Ah? Un hijo tuyo que lo acusan de un crimen y anda el familiar prestando aquí porque los abogados se aprovechan, y especialmente cuando llega uno llorando, dice, aquí hay donde sacar. Pero cuando llega y le dice, mire, si se puede sacar, bueno, si no, ni modo, está bien. Ahí sabe que no tiene mucho que sacar. Pero cuando llega, haga algo, licenciado, mire, dice, bueno, sabes que esto cuesta mucho dinero, vamos a comenzar tu caso, vamos a comenzar con 20,000, pero con 10,000 adelantado, porque te vio que estás desesperado por sacar a tu pariente. Pero si te ve así medio indolente, es que yo creo que este mono lo merecía, fíjense. Ahí dice, aquí no hay mucho que sacar. Le estoy dando tácticas. Entre más desesperado el abogado lo vea a usted, más dinero lo va a sacar. Pero lo que estoy diciendo es que en esos momentos usted rompe el cochino, usted rompe el elefante, usted rompe todo. Rompe el colchón donde ha estado metiendo el dinero, el poquito dinero que ha enviado a su país. Le dice, mira, Julana, mira, hijita mía, envíamelo de nuevo por Western Junior, porque necesito darle 10,000 al abogado. Es decir, en un momento lo que estoy diciendo es, no te creas la gran cosa porque ya tienes 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 dólares ahorrados, porque en un segundo se te van. Porque algunos ya caminan. Aleluya. Y que todos los días lo cuentan para ver si no les falta nada. No confíes en el dinero. No confíes en tu trabajo. No confíes ni en tu mujer. No confíes en tu marido. Nuestra confianza tiene que estar solamente puesta en Dios. Tengo 44 años de estar en esto. Hermano, me dijo que si algún día yo me enfermaba, que no me preocupara, que ella iba a salir a vender helados. Que no me preocupara. Que no me preocupara, y pastor, ahora se fue. Así es la vida. Lo mismo, el hombre que le dice a la mujer, mira, yo no estoy contigo porque estás hermosa, bella. No, quiero que si algún día quedas hasta paralítica, yo voy a estar siempre contigo. Con solo que se engordó la dejó. Martina, tenés cuidado. Sí. Con solo que le vio un poquito de lonja. Dijo, hace ejercicio, glotona. Como que sos marranita, te ves. Si no, me busco otra.
Y usted como por su... Búscatela. ¿Está entendiendo? Es decir, lo que estoy diciendo es, no tengas una autoconfianza ni en dinero ni en seres, sino solamente en Dios. Bueno, otra respuesta que pude encontrar es que a lo mejor él sí estaba preocupado por la presencia del ejército medo-persa. Darío tenía una fama tremenda, Ciro tenía una fama tremenda. Es decir, habían derrotado cantidad de ejércitos, venían derrotando a todos los ejércitos y ahora estaban a las orillas de la gran capital del imperio de Babilonia. Y él lo que buscaba con esta fiesta era como quitarse de la mente la gran preocupación que tenía. Alejar de la mente. Así como cuando tenemos grandes problemas y lo que hacemos es ponernos a ver una película para que la mente ya no esté metida en eso. Aleluya. Aleluya. Es decir, de alguna manera trataba de transmitirle confianza a sus príncipes. Todo está bien, no se preocupen. Tenemos las ciudades inexpugnables, las ciudades invencibles. No se preocupen, tenemos comida. Y mi papá ya va a venir, papá ya va a venir. Anda por Arabia, pero ya viene, ya le hice una llamada. Aleluya. Pero escuche bien. Aleluya. Se puso a beber vino. Porque esto es lo que dice la Biblia. Y ahí es donde me voy a detener un poquito. Belsasar con el gusto del vino. Belsasar con el gusto del vino. Es decir, en sus cabales nunca hubiera hecho lo que hizo. Jovencitos, atiéndanme por favor lo que estoy diciéndoles. Especialmente a ustedes que les gusta el vino o sustancias. No es lo mismo una gente en sus 5 sentidos que cuando ya sus sentidos están atrofiados por el alcohol o las drogas. Hay 2 personas diferentes. Yo creo que si usted ha tenido algún hijo que es alcohólico o que usa drogas, usted se ha dado cuenta que una cosa es cuando esta persona está sobria y otro, él se vuelve monstruo, una bestia, cuando está bajo el efecto del alcohol o las drogas. Son 2 cosas bien diferentes. Con el gusto del vino, dice la bendita palabra de Dios, ¿qué hizo? Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos. Estamos hablando de los vasos sagrados, de los platos sagrados que estaban en el templo de Jerusalén, que había construido, el templo que había construido Salomón, que habían sido dedicados y consagrados para Dios. Y que cuando algo ha sido dedicado y consagrado para Dios, tiene que ser de uso exclusivo para Dios. Aleluya. Se los digo de una manera real. Pero prefiero quebrar este piano en 1000 pedazos antes que lo tengan los broncos, los temerarios y todos los hijos del diablo. No podrán usar algo que ha sido usado para la gloria de Dios. Aleluya. Esa es la razón por la cual aquella mujer que llevó el perfume de alabastro lo quebró. Valía 300 denarios. El bote era carísimo. Y que Judas dijo, dijo Judas, ese bote lo hubiéramos usado, lo hubiéramos vendido. O sea, es decir, está bien que le eche el perfume al Señor, pero el bote lo hubiera conservado, lo hubiéramos vendido, hubiéramos tenido dinero. Aleluya. Pero ¿por qué lo quebró ella? Porque no quería
que ese bote sirviera para uso vil, porque lo había comprado para el uso del Señor. Bueno, usted y yo hemos sido comprados y separados para Dios. Y si tiene valor, dígale: Señor, primero quiébrame antes de servir para usos viles. No se lo va a decir. Que lo quiebre el Señor antes de servir para usos viles, antes de andar de borrachín por ahí, o andar vendiendo droga. Aleluya, aleluya. Mandó a traer los vasos sagrados, los platos sagrados que se habían traído cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Aleluya. Y que en esos vasos iban a beber los príncipes, sus mujeres, esposas y concubinas, es decir, todo el montón de animaleros que tenía, que acababan de estar bailando con ropitas transparentes, música sensual, endiabladas y todo, con todos los demonios arriba. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Belsasar decidió usar los vasos de la casa de Jehová? Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero seguramente era un intento de deshacerse de la influencia de Nabucodonosor, el antepasado que había promovido el culto de la honra al Dios de Israel. Para mí que era un intento. ¿Por qué? Porque toda la gente en ese momento expresaba su malestar contra el rey que ahora gobernaba. Toda la gente decía: ay, si volviéramos a aquellos tiempos cuando Nabucodonosor era el rey. De aquellos tiempos de grandeza, aquellos tiempos de gloria, aquellos tiempos. Es decir, la gente añoraba los tiempos del que había muerto 23 años atrás y la gente lo seguía recordando. Aleluya. Es decir, muchas veces, por mal que un nuevo grupo político hable de algún antepasado, no pueden borrar lo bueno que hizo esa persona. Y aunque le echen polvo y aunque hagan lo que hagan, por más que hagan, es más, nunca podrán lo que aquella persona hizo buena, hizo para bien. Aleluya. Bueno, así que él quería prácticamente deshacer la influencia que ha dejado Nabucodonosor, quitar aquella promoción que había hecho del culto al Dios del cielo, y que ahora prácticamente este muchacho inexperto y rodeado de los sacerdotes paganos que tenía, que eran líderes, tenemos que volver a adorar nuestros dioses, tenemos que volver a adorar a Marduk, tenemos que volver a adorar a Astaret, todos los dioses que Nabucodonosor hizo a un lado, porque ahora sí los vamos a tener que volver a poner. Es decir, por eso el capítulo 51 de Jeremías, interesante, si me lo pone de nuevo el versículo 1, porque mire cómo dice: palabra que habló Jehová con el versículo, no, capítulo 51. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Aleluya. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Cuál era el punto? Demostrar que no tenían ningún poder. Demostrar que esos platos y esos vasos eran platos comunes,
que no tenían nada. El hecho que habían estado en el templo de Jerusalén no servían para nada. Ahora este muchachito se va a llevar una experiencia tremenda, porque se va a dar cuenta que eso había sido dedicado para Dios, para el Dios del cielo, para el Dios de Israel. Y fíjense ustedes, dice, bebieron vino en los vasos sagrados y empezaron ¿qué? A alabar a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Cuál era el punto? Mostrar que sus dioses eran superiores al Dios de Israel. Bueno, mire. Esto era un intento de regresar a los falsos dioses, de levantarse contra el Dios de Israel. Aleluya. Y es decir, lo que está haciendo él es un intento para olvidar lo que aquel rey creyente había hecho. Un intento para olvidar. No sé si ustedes saben que la gente recurre al alcohol y las drogas para olvidar. Por eso tengan cuidado cuando tengan momentos de decepción en la vida. Y para que nada nos sorprenda en la vida es que siempre tienes que esperar lo inesperado. Espera lo inesperado y cuando llegue no te va a sorprender. Pero muchos recurren al alcohol para olvidar. Para olvidar. Es lo que está haciendo Belsasar acá. Y aquí es donde quiero terminar con broche de oro. Porque en Efesios 5:18 la palabra dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, se llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está mostrando ahí? Bueno, que la gente supuestamente toma vino para alegrarse. Quiero estar alegre, me tomo una copita de vino. Es decir, estoy hablando del borracho, no del borracho, sino de aquel que sabe beber y que se toma un así de vino para alegrarse por salud. Es saludable, para alegrarse. Y viene Pablo y dice: miren, si quieren estar alegres, embriáguense del Espíritu Santo y van a estar alegres. Interesante. Entonces, Pablo menciona la embriaguez como un derroche. La embriaguez es un derroche, el cual debiera ser sometido a Jesús. Hubo un tremendo predicador y comentarista, John Trapp, y él escribió acerca de la bebida como todas las tres salidas. Él dijo: la bebida es las tres salidas. Las tres salidas. Cerveza sale del tarro, dinero sale de la bolsa y el ingenio sale de la cabeza. Tres salidas. Pastor, tengo 15 años y no he prosperado en este país. ¿Y cómo vas a prosperar, borracho? Pastor, si solamente $20 gasto a la semana. $20. Son $80 al mes. Ahora multiplícalos por 52. Estamos hablando de más de $4,000 al año. 4,000 al año. En 10 años, ¿cuánto es? $40,000. El down de una casa. ¿Y qué lo hiciste? Te lo chupaste. Por ahí vino uno que me compró un carro y andaba con un olor. Y le digo: ¿y tú le pones? Sí, para estar un poquito medio loco. Y me dice el compañero de él: viera que este es el mejor trabajador que tenemos, me dice. Este se pone sus... Y viera que buenísimo para trabajar, me dijo. Pero bueno, le digo, pero hablemos un poquito. Le digo: ¿cuánto gastas en eso que haces? No mucho, pastor. Creo que como $100 a la semana. $100 a la semana. O sea, $400 al mes.
Y le empecé a hacer números. Dije, en 10 años ha gastado más de $100,000 en marihuana. En marihuana. Aleluya. ¿Sabe cómo es esto? Oh, Dios mío. Aquellos que andan comprando Red Bull, que compran Monster, que compran ese tipo de bebidas, que lo que les va a dejar una tremenda diabetes, azúcar en la sangre. Beban agua. Animales les iba a decir, pero no les dije. Aleluya. Usted me preguntó, ¿qué hace para mantenerse? Porque no me creía que tengo los años que tengo. Entonces, ¿y qué hace? 0 Coca-Colas, 0 bebidas con azúcar, 0 azúcar en el café, 0. Le voy a hacer mala propaganda al pan. Ya voy a terminar, ya se van. Y van a ir a agarrar la bebida energizante y se la van a ir a tomar delante de mí porque piensan que a mí me va a dañar verlo. No, lo voy a bendecir en el nombre del Señor. Aleluya, porque cada quien con su vida. Lo mío es, yo soy un guía nada más. No nada más soy una voz que clama en el desierto, y el que quiera oír el consejo, amén, y el que lo quiera aplicar, amén, y el que no, adelante, hermano. Ahí lo voy a ver en una silla de ruedas, en una pata. Aleluya. Algunos movieron la pata así porque ya la sintieron que ya no la tenía. Belsasar, dice la palabra, aquí termino, con el gusto del vino mandó. Es decir, ya está algo tomado. Y el efecto de la intoxicación en el hombre, ¿cuál es el efecto? Es que se suelta la lengua y salen palabras falsas de valor. ¿Se han fijado ustedes que todos los borrachos son valientes? Y hasta lo dicen, yo soy más valiente que mi mamá. Soy más hombre que mi mamá. Así dicen ellos. Salen palabras falsas de valor. Y por eso el que se pone a pelear o a discutir con un borracho no está en sus cabales. Se vuelve insolente. No me vas a escuchar, pues. Escúchame. ¿Crees que me caigo? Yo puedo hacer el 4. Lo pone el policía a caminar en línea recta, como que es equilibrista. Dios mío, sirviendo de ridículo y de deshonra a la familia. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Mire, aquí termino. Proverbios 23, 29 al 35. Solamente se lo voy a leer. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién, es decir, los pleitos? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Así dice la palabra. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Aleluya, hasta le hacen así. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aleluya.
Pero mire, Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino. Las mujeres y el vino hacen perder el camino. ¿No lo oyeron, vea? Proverbios 23:21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos, es decir, el haragán. Génesis 9:21 nos habla de la experiencia de Lot, perdón, de Noé. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Usted ha visto esos cuadros? Del borrachín que se quita la ropa. No le da vergüenza porque pierde la vergüenza, se vuelve sin vergüenza. ¿Y qué pasó ahí? Y Noé era un santo y terminó borracho y desnudo. ¡Aleluya! Ya nos vamos. Proverbios 21, y aquí termino. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Es decir, en la Biblia tenemos a un Noé que no hubiera hecho lo que hizo si hubiera estado en sus cabales. A un rey Belsasar que no hubiera hecho lo que hizo de mandar a traer los platos y los vasos si hubiera estado en sus 5 sentidos. Así que hombre sabio es aquel que no anda con alcohol o con drogas. Sea el nombre del Señor glorificado.